La primera parte vamos a ver hoy día de vigilancia epidemiológica. Este es el penúltimo capítulo de nuestra materia que se llama epidemiología, ¿ya? Es el primer componente. Muy aparte de lo que está proyectado, alguien que me diga con sus propias palabras, o que ya más o menos conocían, sabía, o alguien que haya trabajado quizás, no sé, en algún centro, tenga algún familiar en el sector salud, ¿qué es vigilancia epidemiológica? Como su nombre lo dice, vigilancia, vigilancia. ¿Qué es vigilancia epidemiológica? Vigilar el comportamiento de una persona enfermedad. ¿Cómo? Estar pendiente de si baja o no baja en caso de una enfermedad específicamente endémica por las cuales no se han presentado los casos de la vida. ¿Otra persona que dé con sus propias palabras algún concepto? ¿Alguien más? Sería un conjunto, doctora, de datos que se tienen que obtener de cierta comunidad o cierto lugar o de cierto sector para poder dar, digamos, una evaluación continua, digamos, de cómo está la situación de ese... Hacer el seguimiento. Eso, hacerle un seguimiento. ¿Alguien más? Ya ven, mire cómo están asimilando a otra persona. Por eso siempre les digo, cuando ustedes desde un inicio, no solamente en este año, cuando estén en quinto año, siempre desde el primer capítulo, los primeros capítulos son la base de los temas para los siguientes. Si yo no entiendo o no comprendo la base, lo posterior no le voy a entender o lo voy a ver difícil y no le va a gustar. ¿Ya? Siempre tome importancia a los primeros temas. De ahí tienen que agarrarse para poder entender y que les guste la materia. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera decirme qué es vigilancia epidemiológica? Lo que yo avanzo, lo que yo les explico, lo que yo pregunto. ¿Ya? No es difícil, no va a ser difícil el examen, pero siempre y cuando, si han asistido a clase, si le han sacado imagen, foto, no hay problema, pero van a demostrar con la práctica. Y a mí me gusta que siempre con sus propias palabras den algún concepto, porque cuando nosotros aplicamos lo que le dije, el método de constructivismo, es una memoria a largo plazo, ¿ya? No por presión, por nervio, por tensión, por miedo, ustedes van a repetir. De la puerta para acá, cuando uno sale con su concepto definido, es una memoria a largo plazo. Si yo estoy tensionado en el momento de memorizar, es para ese momento, quizás para el día, hasta para varios días, una semana. A ver, pues pregúntenle la siguiente semana si se acuerda de la A a la Z, como ese día no se va a acordar. De los nervios sí se va a acordar ese momento, pero después no va a tener relación. Lo bueno de aquí en adelante siempre es aconsejable, y hasta ustedes lo han llevado en psicopatología, también lo van a llevar en psiquiatría. La memoria a largo plazo, razonable, es lo mejor y lo más aconsejable. Yo me acuerdo de por vida, eso aunque sea lo vago, lo superficial, pero me acuerdo. Van a decir, sí, cuarto, creo que sí llevé ese tema, vigilancia epidemiológica. Así la epidemiología se clasifica en descriptiva, analítica, etcétera, ¿no? Pero por lo menos, aunque sea lo superficial, los títulos o los subtítulos se van a acordar. Eso es lo que yo quiero, que en epidemiología salgan con un concepto, una definición personal, pero que se acuerden. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera decirme qué es vigilancia epidemiológica? Si quieren esto, lo leen un poco, pero alguien que por lo menos relacione qué es vigilancia epidemiológica. Esto es la base fundamental para su trabajo, esto es importante, porque en base a esto nosotros vamos a sacar los datos estadísticos de un centro, de un hospital o de una institución, sea pública o privada, para que yo haga mi trabajo. ¿Alguien más que se anime a dar un concepto, algo? Concepto con mi propia palabra. Justamente es un control, un seguimiento de los casos y las enfermedades. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer una comparación con los otros años y para crear objetivos, tanto como una pronta reacción, una pronta respuesta y medidas de prevención. Eso. Es para que yo pueda analizar y después qué medida, lo que dice su compañero, yo voy a aplicar
sea en una epidemia, bueno, ya vimos también el tema de la pandemia o algún brote epidemiológico, como en el caso que siempre les repito, en ese caso de los niños intoxicados por el desayuno escolar, ¿no ve? Va un equipo del CEDES a averiguar, indagar qué es lo que pasó, qué le dieron de desayuno, o sea, una leche, una banana o las galletas, qué tenía esa galleta en su composición, si es elaborada con productos adecuados, etc. A raíz de eso ya toman las medidas, ¿ya? La vigilancia epidemiológica es el proceso de compilación, comparación y análisis de datos de forma sistemática y continua. ¿Qué significa? Cuando yo analizo estos datos, no solamente son datos que están reflejados a nivel nacional, van desde una base que son municipal, departamental. Municipal se refiere a las provincias. En Santa Cruz, ¿qué es lo que hace el CEDES, el Servicio Departamental de Salud? Todos los datos tienen su día y tienen su fecha para poder pasar a una red. Un ejemplo, en el caso, yo estuve de gerente de la red de salud chiquita. Mi jurisdicción de mí era Pairosa, José Roboré. Ese nivel, ¿qué es lo que hacían ellos? Allí a la gerencia de red, que ahora no se le llaman gerentes de red, ahora se le llaman coordinadores de red. Yo le hablo mi experiencia. Aquí en la ciudad de Santa Cruz tenemos la red de salud norte, red de salud sur, la este y la red de salud centro. En la ciudad hay 4 redes para que vayan conociendo, ¿ya? En este sector donde está la universidad es el distrito 1. Tenemos, ¿qué red pertenece aquí? La centro, ¿ya? Pertenece a la centro. Donde yo estaba, ¿qué es lo que hacían los demás centros? Hay puestos de salud, centros de salud con internación, centros de salud ambulatorio con internación de segundo nivel y los hospitales. Todos estos centros, de manera secuencial, envían la información a la gerencia de red y las gerencias de red, ¿qué es lo que hacen? De un municipio dan la información a la departamental a Santa Cruz, al CEDES. Del CEDES a nivel departamental sube la información a la nacional, que se llama el SNIS, o sea, el Sistema Nacional de Información en Salud. Todo va como decirle, en pirámide de forma escalonada, desde la base arriba. Ahora, toda esa información, ¿cómo ellos hacen? Dependiendo de qué tipo de patologías, de enfermedades van a reportar. Si fuera de manera semanal, cuando se presentan casos de patologías, de enfermedades, en este caso si hay, por ejemplo, algún brote de influenza, supongamos. Ahora, de manera semanal los centros de salud, ellos reportan. Si se presenta por alguna emergencia, algún caso de sarampión. Hay datos de patologías, de enfermedades que se reportan de manera mensual. También dentro de las semanales pudiera ser casos de pacientes con VIH, casos de patología especial, ¿ya? Dentro de este tema de vigilancia epidemiológica ingresa todos esos datos y tiene que tener una secuencia lógica, ¿ya? De eso se trata este tema de vigilancia epidemiológica. ¿Qué es lo que yo debo de recolectar? ¿Qué es lo que yo debo aplicar? ¿Cuáles son mis herramientas? No es solamente que yo me voy a sentar como un personal de salud, sea enfermería y sea el estadístico o el epidemiólogo a hacer los datos. Pero yo tengo que saber qué es lo que yo tengo que aplicar para hacer mi vigilancia epidemiológica. ¿Qué herramientas debo aplicar? Y cómo yo debo de recolectar mi información. Sea de manera semanal, ¿por qué lo voy a hacer de manera semanal? Y si es de manera mensual, ¿por qué lo voy a hacer? Entre ambos son documentos diferentes. Sea que yo lo ingrese al sistema, a la computadora, tenga mi base de datos, o sea de que yo lo haga de manera física. Yo lo hacía de manera física hace muchos años en un puesto de salud. Estaba yo en el centro de salud de Santo Corazón. Estaba en otros, bueno, uno empieza así en comunidades, lo hacía de manera manual. Bueno, ahora ya es más fácil que lo hacen de manera digital. Sí. También se lo hace. Uno lo hace de manera manual, que se llaman formularios, documentos. Yo reporto, ahí ¿qué es lo que yo reporto? De manera semanal, cuántos pacientes yo atendí por día. Y dentro de esos datos, en las tablitas,
Por ejemplo, ira con neumonía, ira sin neumonía, EDA con deshidratación, EDA sin deshidratación. ¿Cuál es el grupo etario? El uno de 1 a 2 años, el otro puede ser de 2 a 5, etc. Esa base de datos es lo que yo estoy haciendo, vigilancia epidemiológica. Ahora, si dentro de esos casos de manera semanal o mensual me aparece algún caso especial, yo lo tengo que reportar. ¿Ya? Ahora, aquí dice evaluación y pronta respuesta. Si yo detecto, por ejemplo, pacientes incluso de leishmaniasis cutánea, de VIH, yo tengo que reportar a mi gerencia de red. Si es aquí en el distrito 1, por ejemplo, en el Centro de Salud Willy de Maite, que está aquí cerca, o el Perpetuo Socorro, lo que conocen aquí en el barrio Los Chinos del Centenario. Si yo encuentro un paciente que viene a consulta, yo tengo que informar al director, y del director, si es un paciente con VIH, ellos tienen que reportar a la red centro. De la red centro va al programa, perdón, de la red centro va a epidemiología y tiene relación con el programa de VIH-Sida que está en la calle de Isabel la Católica. Así va esto, lo de vigilancia epidemiológica. Si estamos hablando de programas y de enfermedades dirigidas. Ahora, cuando hay brote, es diferente el caso. Ahora aquí, está conformada por un conjunto de acciones que permiten realizar la observación sistemática. Cuando es sistemática, es un todo, es un conjunto, abarca todo. Así como ustedes ven de manera general, de las células que forman tejidos, ¿no ven? De los tejidos órganos, de los órganos aparatos, de los aparatos del sistema, y todo forma un todo organismo humano, ¿no ven? Es así esto. Va desde la base, desde centros de salud que está con el personal, va a la red, de la red va a la departamental, de la departamental a la nacional, que es el Ministerio de Salud. Es lo mismo, forma un todo la información. Por eso que la base, la fuente de información central a nivel nacional está en el Ministerio de Salud. Pero cada departamento también tiene su base de datos, pero que pasa a la nacional, a eso se refiere, ¿ya? De los problemas de salud, y a partir de ella definir las actividades que se requieren para su control, generalmente usando métodos que se distinguen por ser prácticos, uniformes y rápidos. Esto se lo puede observar en tiempo y lugar, dependiendo dónde yo trabaje, dónde estoy trabajando, si es en una comunidad, si es en un municipio, si es en una clínica o donde yo trabaje. Por eso depende del tiempo y del lugar. O también de las épocas se refiere al tema de las estaciones del año. Si en épocas de frío, de calor, en épocas de frío, ¿qué es lo que hay? Más problemas respiratorios. En épocas de calor, los que son las diarreas, los vómitos, etc. ¿no? O sea, se clasifica, se diferencia las enfermedades también de acuerdo a las épocas, estaciones del año. Ahora, para este capítulo de vigilancia, como les mencioné, nosotros tenemos que tener estos mecanismos. Primero, lo que tenemos que hacer es recolectar datos. Después, la transmisión de datos, consolidación. Al hacer el consolidado del municipio, yo paso de algún barrio V, paso a la red de salud centro. ¿Qué es lo que hace el epidemiólogo o el estadístico de la red centro? Consolida los datos de todas las V de su distrito cuando le pasan la información, sea de manera semanal, por casos especiales, o de manera mensual. A eso se refiere. ¿Y qué es lo que hace él? Interpreta. Si ve algo anormal, si en la anterior semana había solo 2 casos, supongamos, de VIH-Sida, y el siguiente aparecen 5, tiene que él ya reportar, ya tiene que llamarle la atención e informar a su gerente de red de ahí, de esa red, dar a informar con formularios especiales que aumentaron los casos de SIDA. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si van aumentando de manera secuencial, tienen que, aquí, toma de decisiones. ¿Qué es lo que hacen? Si hay bastante, en épocas de carnaval, si hay bastante casos de VIH, ¿qué es lo que hacen? Promoción de la salud y prevención. Ustedes ven por eso regalando condones, se disfrazan de condón, etc. ¿No ven? En épocas de carnaval. Ahora, si fueran otros casos de otras enfermedades, lo mismo, hacen toma de decisiones. ¿Para qué? Para ayudar a que estos casos disminuyan. O por último, en la tele, en los medios de prensa, ven los afiches, los spots publicitarios, también ayudan
como medio de difusión en hacer la vigilancia epidemiológica de manera indirecta, ¿ya? Porque es un canal televisivo que lo está dando. Difusión de la información, es lo que yo les decía, de manera indirecta. Ahora, todo esto de aquí, estos mecanismos que se llaman estos 6 componentes, perdón, estas 6 estrategias, mecanismos que se llaman actividades que cumplen el sistema de vigilancia epidemiológica. Vigilancia epidemiológica. Esto así de manera secuencial. Primero recolectamos datos, se tramite, se consolida, interpreto de esos resultados que me está facilitando el personal de salud. Yo veo qué decisión voy a tomar, como les dije, campaña de promoción, prevención, etcétera, y la difusión. También en la difusión de información se puede dar el resultado de lo que yo estoy obteniendo, sea de manera positiva, que me haya resultado que en el siguiente mes o en el siguiente semestre hayan bajado los casos de VIH-Sida. Ahora, si yo veo que sigue igual, incluso aumentó, tengo que tomar otras medidas, cambiar, decidir, no estar con lo mismo, ¿ya? Puede ser de que yo me vaya a la fraternidad de la Asociación de Comparsa a dar taller personalizado con mi personal de salud. Puedo ir a la distrital de educación, a los colegios. O sea, ya busco otros mecanismos para poder ayudar a que esos casos de VIH bajen, disminuyan, ¿ya? Ahora, todo esto de aquí, lo que se realiza en vigilancia epidemiológica, ¿qué es lo que se llama información para la vigilancia? Se resume en esto, información para la acción. Yo tengo información que eso me va a servir a que yo tome acciones, a que yo decida, a que le dé una medida de una acción. Medida de prevención, de acción, de toma de decisiones, ¿no ves? Sí. Ya. Ahora, con todo esto es posible planificar, implementar, evaluar la interpretación en salud pública para promover y proteger la salud de la población, sea de cualquier patología, como les dije, sea de infecciones respiratorias, de acuerdo a la época del año, de VIH, lo que sea. Pero lo que yo hago es proteger la salud de la población cuando yo hago vigilancia epidemiológica. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el propósito o su finalidad exclusiva de la vigilancia epidemiológica? Lo primero, lo que está en rojo, detectar oportunamente brotes y epidemias. Lo primero, ese es el propósito de vigilancia epidemiológica, que con esa información en salud nosotros detectamos brotes y epidemias. Identificar factores de riesgo y detectar oportunamente sus variaciones. Establecer un sistema de alerta basado en la medición continua de ciertos indicadores. Orientar las medidas, acciones de control y prevención. Determinar prioridades que orientan a la investigación. Pero se resume en esto. Que yo de manera oportuna voy a ver si es un brote, si es una epidemia y por último, si es una pandemia, sindemia, etcétera, ¿no? ¿Ya? Para eso me sirve la vigilancia epidemiológica. Ahora, ¿cuál es su alcance y ámbito de aplicación? Lo que les iba mencionando en un inicio. La vigilancia epidemiológica tiene un alcance nacional, departamental y municipal. Cuando hablamos de municipal, cuando yo les iba mencionando, este es un distrito 1, del distrito 1 tiene varios centros de salud, está la red de salud centro, la información va de los centros de salud, de los hospitales, va a la red. De la red consolida va al servicio departamental de salud, consolida su información y va a la nacional. Esto va así, sube al ministerio o de aquí de manera ascendente, desde la base municipal, departamental va al ministerio y se consolida la información. Si ustedes ingresan al internet, se llama el SNIS, Sistema Nacional de Información en Salud, ¿ya? En estos 3 niveles de atención, ya sea que, como les mencioné, sean de centros de salud públicos o privados, también están lo que son las clínicas, la seguridad social a corto plazo, como sea la Caja Nacional, la Caja Petrolera, la Caja Bancaria, también forman parte de lo que se llama vigilancia epidemiológica, no se los excluyen. También forman parte porque pasan la información para que todo se consolida a nivel departamental, si va esta información a ir a la nacional.
También están lo que son las ONG, las iglesias, información. Aquí en el caso de los militares tenemos COSMIN. Los policías tienen su seguro, que es la Caja Nacional, ¿no? Ahora, tanto en el ámbito rural como urbano, lo mismo, lo que yo les mencioné de San José de Chiquito, la gerencia de la red de salud Chiquito, forma Pailón, San José, Rogoret, de los 3 municipios pasan la información, pero en cada municipio tienen sus centros, sus hospitales, y ellos de manera cronológica, de acuerdo a la información que van a facilitar, a dar, sea semanal o mensual, se lo va consolidando. También de todas las provincias de Santa Cruz, de las 14 de provincia, también pasa la información. Eso es de zona rural, de provincia. La zona urbana, ¿cuántas redes de salud tiene? Les dije. Red de salud centro, norte, sur, este. ¿No ves? Ahora, la provincia, ¿cómo se llama? Red, antes se llamaba, les mencioné, gerencia, red de salud, ahora se llaman coordinadores de red de salud. Sea de Chiquito, de Cordillera, etcétera, de Andrés Ibáñez, ¿ya? Eso es por cuestión ya, por políticas en salud desde el ministerio, ya tiene otro nombre, pero viene a ser el mismo trabajo de un gerente de red, ¿ya? Ahora, el ciclo de la información, el ciclo y el flujo de la información varían de acuerdo a la periodicidad de la recolección de la información. Para el envío de esta información, como les dije, miren, esta información se envía como de manera semanal o mensual. Se debe de cumplir el siguiente flujo y tiempo de envío. Aquí miren, en esta parte de aquí, en este gráfico, si ustedes pueden ver, como yo les iba mencionando, de los centros, los puestos, clínicas, sea de provincia o sea de la ciudad, son urbanas o zona rural. Miren abajo. Primero miremos de arriba hacia abajo para que puedan entender. Este es el SNISB, el Sistema Nacional de Información en Salud de Vigilancia Epidemiológica a nivel nacional. Si aquí está la nacional, que yo voy a pasar la información al Ministerio de Salud, Sistema Nacional de Información en Salud, Vigilancia Epidemiológica se llama. Ahora, aquí miren el SNIS departamental, Sistema Nacional de Información en Salud departamental, que es de los sedes, de los servicios departamentales de salud, en los 9 departamentos, no cambia nada, todo lo mismo para todos los departamentos, es el mismo programa. Ahora, si esto de aquí va bajando, miren acá, aquí tenemos un centro de salud, aquí puede ser una clínica, aquí vemos, no puede ser el hospital obrero, de 400 camas, ¿no? Y lo mismo aquí. Aquí puede ser también la Caja Petrolera, otra clínica, aquí vamos a inventarnos la clínica Niños Jesús, etcétera, otro centro de salud. Estos de aquí tienen su plazo de tiempo para pasar la información. Si es de manera semanal, pasa aquí consolida a la red. Si es a una red de la zona urbana, sea la red centro, la red norte, etcétera, pasa la información. Ahora, si esto va subiendo al SNIS departamental, que es al CEDES, y este tiene su fecha, su plazo de manera semanal, pasa a la nacional. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre el Sistema Nacional de Información en Salud semanal? ¿Por qué se pasa la información semanal? ¿En qué caso dijimos? Si hay una sospecha de qué caso, me tiene que llamar la atención a mí. De brotes. Pero un ejemplo de enfermedades semanal. VIH. VIH. Dengue. A los niños cuando les sale a los niños se presenta un caso. Eso, tanto sarampión, ¿qué más podemos decir? Algo que me llame la atención de manera semanal que yo debo reportar. VIH, sarampión. Ya, pero ya tienen conocimiento de eso de manera semanal. Tienen plazo, tienen fecha, generalmente hasta los primeros días de cada mes. Cada red, evidentemente nadie cambia la fecha, yo no lo puedo mover. ¿Ya? Por ejemplo, cada fin de mes, de manera semanal, ellos tienen su fecha, qué fecha deben de reportar a la central y de la central para pasar al Ministerio de Salud. ¿Ya? Y son formularios diferentes, de los semanales y de los mensuales. Ahora, ciclo y flujo de información mensual. ¿Ya? Pareciera la misma imagen, pero ¿en qué se diferencia los plazos y tiempos? Miren,
sigue en el centro de salud, sigue en la clínica, aquí el hospital obrero, y en este otro lado puede ser la caja petrolera, otra clínica aquí, la Incon, etcétera, ¿no? Miren, dice aquí, del tercer a quinto día de cada mes tiene que pasar la información y va subiendo a la departamental y de la departamental a la nacional, porque diferencia que son informaciones semanales y son informaciones mensuales. ¿Qué informaciones mensuales son acá? Pueden ser pacientes que yo atendí durante el mes, en los casos que me llamen la atención. Por ejemplo, en el caso de la influenza, puede ser que en un cierto centro de salud semanalmente se atendieron 20 pacientes con influenza o 20 pacientes con mordedura de rabia canina, y eso va aumentando y eso me tiene que llamar la atención, ¿ya? Cuando son los reportes de perdón de manera semanal, la acción inmediata, lo que pasó en la universidad, vieron los casos de influenza que aumentaron el pico, se cerró las clases de manera presencial, ¿no? Esa es una acción inmediata de la semanal. Si veo los casos de coqueluche, la acción es inmediata. Yo saco a hacer mi personal de salud arterial a detectar si acá hay un niño con coqueluche, en esa casa, supongamos, yo salgo a hacer la actividad a mi personal a detectar si hay otros niños alrededor de esa casa o en esa comunidad. En la mensual, yo por lo menos tengo tiempo, plazo y fecha en hacer programas de prevención, hacerlo mejor, hacerlo con difusión, con radio, con prensa, etc. ¿Ya? ¿Algo que quieran preguntar en la diferencia semanal y mensual? ¿Nada? Doctora, el mensual es entonces a largo plazo. A largo plazo es normal, es de rutina, lo que yo reporto de manera mensual. Casos de consulta, casos que hayan aparecido, casos más de lo normal de los anteriores meses, etc. Incluso durante el año, es por eso que se llama el CAI. ¿Han escuchado del CAI? CAI de la red norte, de la red sur, etc. Cada director de cada centro de salud o cada supervisora, si no puede ir el director, va a la supervisora que expone y presenta sus casos. ¿Cuántos casos de pacientes otorrinos, de niños, consulta, van ellos en informe? ¿Ya? Ellos dan ahora algo para que más o menos conozcan y lo relacionen. Si en un CAI el director expone cuántos casos ha tenido de cierta patología y en ciertos casos de patología o enfermedades que se hayan presentado, ¿qué medidas él ha tomado con su personal de salud? Si dentro de ese personal de salud nosotros vimos al inicio de las clases, si yo veo, por ejemplo, que hay hartos niños que han sido mordidos por perros en un distrito, en un barrio, en esta zona donde yo soy directora, entonces, ¿qué es lo que yo debo? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Tomar medidas de prevención. En la siguiente campaña de rabia canina, yo debo de hacer otro tipo de estrategia para el tema de la rabia canina, para evitar que esos niños que están siendo mordidos, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué medidas debo de tomar? Medios de difusión, ir a los colegios, a los profesores y enseñarles, por ejemplo, como padres de talleres, que tengan cuidado con los perros, pero cuando tienen a los delitos, etc. Es bonito. Esto de vigilancia tiene mucha relación con la parte práctica clínica. ¿Ya? Ahora, solo esto les voy a mostrar. No, esto si quieren sacar fotos, pero es para conocimiento, para que ustedes vean, por ejemplo, en estos cuadros. A ver, lo que le llaman estos cuadros, solo para conocimiento. ¿Qué es lo que le llama la atención de este cuadro? Esto está en la página del Ministerio de Salud. Esto sube la información del Ministerio de Salud. Es público la información, no es privado. Ustedes entran, pueden ver esa información. ¿Qué es lo que le llama la atención de estos cuadros? De todo lo que vimos ahorita en lo resumido, lo explicado. Ya, aquí, por ejemplo, vamos a empezar el título. El Sistema Nacional de Información en Salud de Vigilancia Epidemiológica. Significa eso. ¿Ya? Ahora, aquí en esta parte, si ustedes ven, miren, áreas funcionales, dice producción de servicios. Por ejemplo, en la maternidad Percibola en tercer nivel. Aquí dice nivel 1. ¿Qué centros de salud están en el nivel 1? Ya conocen ustedes. Están las postitas. Santa Rosita, ¿no ven? Centro de salud, con internación o sin internación.
De segundo nivel, supongamos el hospital francés, etc. Tercer nivel, la maternidad. Dice aquí producción del servicio. Por ejemplo, aquí en la maternidad Persigola voy a ver en el servicio de dermatología sobre los pacientes de ese servicio se refiere a eso. Vigilancia epidemiológica de estas áreas funcionales voy a ver cuántos se enfermaron y los hechos vitales se refieren a las certificaciones de nacidos vivos, de defunciones, etc. ¿Ya? Esta información del Sistema Nacional de Vigilancia es lo que nosotros podemos ver en la página del Ministerio de Salud. Todo lo que ustedes han escuchado, lo que hemos relacionado, hemos aprendido ahora, se mete al sistema y se resume en estos cuadros. Ya es lo que yo les decía, cada centro pasa a su red, de su red pasa al sede, al servicio departamental, ¿no? Ya sea municipal y va a la nacional, y esto es la nacional. En esos cuadritos pequeños que ustedes ven se resume. Si yo quiero saber sobre hechos vitales, entro acá, ¿ya? De defunciones, los certificados de nacidos vivos, ¿ya? Yo aquí puedo ver información, por ejemplo acá, de la carpeta familiar, pero esto más lo maneja lo que son los médicos de salud familiar, los médicos de salud. Antes esto solo se lo hacía de manera manual, en carpetita, ¿no? Ahora ya lo pueden hacer de manera digital, ingresan la información. Aquí miren qué es lo que le llama la atención, vigilancia epidemiológica. Hay fichas de vigilancia epidemiológica. ¿Qué significa? Si hay pacientes que me aparecen con leishmaniasis cutánea, hay formularios, hay documentos especiales donde yo reporto de manera manual en un establecimiento de salud. También lo debo de pasar, pero si estoy en la central, de manera digital. Pero si estoy como personal de salud, hago de manera manual, le doy a la supervisora, a mi establecimiento, y ellos se encargan de manera secuencial a informar donde corresponda. Ahora, el certificado médico ya eso como le digo a ustedes, es gratuito, lo imprimen, lo bajan, ya no tiene costo el certificado médico, antes se vendía, ahora uno lo puede imprimir. También está aquí en el Sistema Nacional de Información. Si ustedes quieren obtenerlo, lo pueden bajar de aquí, de esta página. Ahora, otros datos estadísticos. Boletines, esto que ellos publican ya sea de manera semanal, algo sobre casos, por ejemplo, antes salía esto de los boletines publicados en la página, información actualizada del COVID. Peor en esa época del tema del tratamiento, que nadie sabía cuál era el tratamiento, qué medicamentos tomar, qué medidas, etc. Había varios boletines informativos. ¿Ya? Entonces, este cuadrito se resume en la página que está del Ministerio de Salud, ¿ya? De la Nacional. Eso. Ahora, la recolección de datos. El primer punto sobre la recolección de datos. Esta recolección de datos me va a brindar información que son insumos correspondientes a todo el sistema de salud. Dijimos el sistema de salud es el todo, ¿no? Estos datos, ¿a qué se refieren? A enfermedades o condiciones a que sean objeto de vigilancia epidemiológica nacional, sea departamental o sea municipal, y se mantienen en estado de alerta para aquellas enfermedades que no están en el programa. ¿Qué significa? De que yo de manera rutinaria no veo yo esas enfermedades, como ya algunos compañeritas dijeron que niños que reportan que tienen que eso, de manera rutinaria. Si fuera de manera semanal algo que me llame la atención, en el caso de sarampión, tampoco no es normal que todos tengamos SIDA, ¿no ves? También eso se reporta, a mí me tiene que llamar la atención, eso está fuera de lo normal, ¿no? Ahora, el ENI ya saben qué significa, Sistema Nacional de Información en Salud, ¿ya? Esto, el informe 100 mensual, ya saben cuál es la diferencia entre mensual y semanal. También hay en enfermedades de vigilancia epidemiológica otras. Unos ejemplos, el tétano, toferina, malaria. Bueno, aquí en el caso de dengue, ya de manera secuencial se ve, ¿no? En los casos cuando hay lluvia, de acuerdo a la estación del año. TB también, hay formularios, hay documentos especiales, hay cartillitas para los pacientes también, pero ahora hoy en día el tratamiento de tuberculosis en un centro de salud
el paciente tiene que sentarse y el personal de salud, generalmente eso se hace en una comunidad, en un municipio, generalmente uno tiene que ver que el paciente lo tome el medicamento. No es darle tratamiento, porque cuando es el tratamiento son 6 meses, pero cuando abandonan y vuelven a empezar son 8 meses, es más tiempo. Pero yo tengo que ver que el paciente tome el medicamento. También yo hago de manera directa vigilancia epidemiológica, sea reportando en esos documentos, en esos formularios, y también lo tengo que ver al paciente que tome el medicamento, porque a mí nada me va a contar que saliendo a la puerta lo tome y lo bote y ni le hay efecto. ¿Ya? También yo hago en ello vigilancia epidemiológica. Se realiza su recolección en formulario. Estos formularios son documentos especiales para cada patología. Parecida hay un formulario especial. Ahora, si a mí me hacen un examen, un consejo, si a mí me hacen un examen de rutina, sea para un trabajo, a mí me tienen que pedir permiso para que me hagan el análisis del VIH-Sida. No que ustedes vayan y le saquen sangre a ver por si tiene chagas, etcétera, ¿no? Hay un formulario especial que usted está autorizando a que le tomen la muestra para que le diagnostiquen si tiene SIDA. Por si acaso, hay ciertas patologías que el paciente tiene que autorizar a que se lo analice, sea en un establecimiento público o privado. No todas las patologías de rutinario para un trabajo, eso lo vamos a ver en el último componente, se lo puede realizar al paciente. Tiene que tener el consentimiento informado, autorización. Yo debo autorizar para que me lo hagan, ya por si acaso. Eso, como les digo otra vez, en el último componente lo vamos a ver. Hay formularios, hay documentos. También estos formularios, estos documentos, si a mí me van a operar de emergencia, sea menor de edad, tiene que una persona autorizar. Si es mayor de edad, el acompañante también. Para todo tiene su documento, su formulario. Ya. En todo esto, estos formularios, como aquí menciona, son especiales, ya sea de manera semanal. Ahora, con todos estos formularios especiales, yo estoy haciendo mi recolección de datos que son fuentes de información y ¿quién lo realiza? El personal de salud. Ahora, si no hay personal de salud en una comunidad, generalmente en una comunidad alejada de un puesto de salud, de acuerdo a las normas de caracterización, mínimo debe haber un auxiliar de enfermería. Pero raro a veces dura el personal de enfermería porque depende de las características de las comunidades, son fregados, no duran ni las enfermeras, ¿no? Pero por lo menos debe haber una auxiliar que también se encarga de hacer vigilancia epidemiológica. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Lo que le corresponde como una enfermera, de acuerdo a su manual de función. Pero esa enfermera también hace vigilancia. Pero si no hubiera en una comunidad un auxiliar de enfermería, ¿quién me puede ayudar? Si está el párroco de la iglesia, si hay un paciente enfermo por TB, si ve que tiene alguna patología fuera de lo normal, como le dije, de manía circunstante, una herida que no sana, me puede ayudar el cura, me puede ayudar el agente cantonal. También esas personas de manera indirecta hacen vigilancia epidemiológica. ¿Ya? Pero no de manera exclusiva. Si no hubieron personal de salud, les hablo en lugares en zonas alejadas o también en zonas fronterizas también, ¿ya? Si corresponde a nuestro lado de nuestro territorio. Aparte de esta fuente regular de notificación que lo hacemos como formulario, nosotros seleccionamos grupos de hospitales o clínicas que se llaman puestos centinela. ¿Qué significa? Si yo, por ejemplo, para estas situaciones de alarma y de brote, yo voy a nombrar estos puestos centinela, ¿qué le llama la atención cuando designamos puestos centinela? ¿Centinela qué significa? Que está vigil, que está vigil, que está pendiente. Al pendiente, eso. Yo, por ejemplo, como institución, como Servicio Departamental de Salud, si tengo los puestos centinela, puedo designar, por ejemplo, en el caso de niños con sarampión que se hayan presentado en el distrito 1 en una época X o 20 años, yo puedo coordinar con la clínica Niños del Sur que sea mi puesto centinela, de ayudarme a indagar, de estar alerta si hay otros casos más de otras clínicas o de otras instituciones que también tengan
esas características de patología. Esos son los puestos centinelas. También esos puestos centinelas me ayudan a hacer vigilancia epidemiológica. ¿Ya? Ahora, estos parámetros, ¿qué tiene que tener un puesto centinela? No es cualquier clínica, cualquier centro de salud, no es cualquier persona, no es cualquier institución. Tiene que tener características. Uno, la población debe de justificar su selección. Si yo voy a escoger a la Clínica Niño Jesús desde aquí del primer anillo, tengo que saber como autoridad por qué voy a designar a nombrar a la Clínica Niño Jesús puesto centinela. Puede ser que en esa jurisdicción hay mayor demanda de atención de niños, haya mayor diagnóstico de esa patología. ¿Ya? Tiene que tener características. El volumen de consultas, que haya mayor atención de esos casos clínicos. ¿Ya? Ahora, la ubicación geográfica, facilidad para comunicarse periódicamente. Uno, de que la Clínica Niño Jesús, si fuera la Clínica Niño Jesús, o también puede ser la Caja Nacional del Primer Anillo, que es la materna infantil, ¿no? Sobre la avenida. También puedo nombrar puesto centinela, o por último a Comil de la Sara, cerca de Florida. Pero yo tengo que saber por qué como autoridad del sede voy a coordinar, voy a designar a ese establecimiento como puesto centinela. No es al azar al dedo por amistad, por política, no. Tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Ya? La recolección de datos es variable, requiere de un sistema de notificación que estén bien definidos y que estos datos definidos sean confiables. No pueden ser inventados al azar, porque a mí me parece, creo que en abril hubieron 5 casos de coqueluche, creo que en mayo van a haber 20. Ya tampoco así, ¿no? Entonces tiene que ser confiable la información de fuente oficial, con documentos verificables en físico y en sistema. Y también en el caso clínico van de manera personal, ese personal a verificar si esos datos que me están pasando de emergencia son confiables. O sea, a mí no me pasa ya a la central, mire, acá hay 5 casos de coqueluche, se ha puesto centinela, ya muy bien, ya que se archive. No, va al establecimiento y ese establecimiento puesto centinela tiene que ir a demostrar, esta es la casa en la calle Buenos Aires, si fuera, por ejemplo, de Comil el puesto centinela, acá hay un niño, en España hay otro niño en la calle España, sí, pero tienen que demostrar, ¿ya? Por eso son especiales estos puestos de centinela, cuando se los designa, se los nombra. Ahora, sea esto de manera semanal o mensual, y esto es de acuerdo a la utilidad que se dará para la información recolectada y a la naturaleza de la enfermedad. Otra vez, sea de manera mensual o semanal. También hay otros casos en parálisis aguda con otro tipo de patología cuando hay complicaciones, etc., ¿no? ¿Alguna pregunta, algo que quieran hacer sobre los puestos centinela? Eso no se olviden cuáles son los parámetros, qué características debe de cumplir para que yo designe, yo nombre como autoridad a un puesto centinela, que es mi brazo operativo como institución para que me ayude a hacer vigilancia epidemiológica a nivel departamental. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? El segundo punto, la transmisión de información. En esta etapa se dispone de instrumentos que son 3. 1, el flujograma de información. Ese flujograma, como ustedes vieron, el gráfico de manera semanal, como iban de los puestos a la departamental y a la nacional, se refiere a eso. Está la comunidad, los centros, la gerencia, etcétera, y va a la departamental. Ahora, la información, ¿qué es el emisor? Y el emisor es el qué? Es el que envía el mensaje. Doy la información debe devolver a mí. Por ejemplo, si yo como departamento doy la información a la nacional, reporto, la información debe devolver con alguna respuesta. O sea, no, tampoco el ministerio, ya usted me pasó 500, tome ver qué es lo que hace con sus 500 casos de ira con neumonía. No. Tiene que venir con algún resultado del emisor. ¿Ya? Tiene que volver como feedback que va y viene. ¿Ya? Ahora, para la transmisión de datos se deben utilizar ¿qué medio? Como les dije, si yo estoy en la ciudad, paso mis datos por internet.
Y si yo estoy en una comunidad por radio, o por último, si no hay ni radio, ni teléfono, ni celular, manual, como yo hacía, les dije hace años, en físico, pasaba el sobre Manila, se iba a la central, a la gerencia de red, ¿ya? Y allá quien nos pasaba el dato, en la gerencia de red, la supervisora o el estadístico, ¿ya? Y ellos de ahí a la departamental y de la departamental a la nacional. El instrumento para transmitir cuáles son lo confiable, lo demostrable, aparte de lo digital, los formularios en físico, que para cada patología, cada reporte, cada enfermedad tiene su documento especial. No todos son iguales, son diferentes los formatos, los formularios. ¿Ya? Algo que quieran preguntar de recolección de datos, de vigilancia, transmisión de datos, porque hasta aquí vamos a avanzar hoy. ¿Algo que quieran preguntar? No está difícil, ¿no? ¿Se entiende? Ya. La siguiente clase, la segunda parte, es la consolidación, análisis, la interpretación, van a ir los gráficos y lo demás terminamos, ¿ya? Hoy acabó la clase, la siguiente continuamos con la segunda parte.